preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó, ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó, ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso, Dios también lo exaltó sobre todas las cosas, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre. Nos hemos desplazado a este lugar, a este increíble lugar, porque el mar es como una metáfora de la vida. Cuando uno piensa en el mar, piensa en toda la riqueza que hay dentro de él, y uno puede pensar en la gran variedad de peces, en los corales, en toda esa riqueza interior que encierra dentro de sí. Hay mucha vida, vida dentro del mar. Ese mar que cuando está calmo nos ayuda a relajarnos, nos ponemos ante él y podemos pasarnos horas escuchando su sonido, dejándonos llevar por esa ida y venida de las olas, y que, como digo, nos transmite vida. Pero el mar también encierra muerte. Cuando uno piensa en todas las personas que durante años están intentando alcanzar un sueño, y ese sueño termina en un naufragio, termina en el mar, y este mar les engulle, acaba con ellos y se convierte como en una especie de tumba, vemos esa otra cara del mar, ese mar que se enfurece, que levanta tempestades, ese mar que hace naufragar grandes barcos. Como digo, es una metáfora de la vida, porque en la vida encontramos todo esto, encontramos momentos de felicidad, momentos de alegría, momentos en los cuales vemos sucesos y experimentamos cosas tan preciosas que nos invitan a pensar en la vida y lo bello que es vivir. Pero también la vida acarrea dolor, sufrimiento, pruebas, situaciones que nos hacen pensar más bien en la muerte. Y digo todo esto porque, como sabéis, el lema de este año para esta Semana de Pasión es: en la cruz hay vida. Y si el mar era una metáfora de la vida, la cruz también lo es. También la cruz es una metáfora de la vida. Decimos que la vida tiene su cara y su cruz. Y cuando hablamos de la cruz hablamos de los elementos negativos, de los elementos que pesan, de los elementos que son una sobrecarga para cada uno de nosotros. Pero, ¿sabéis? La palabra de Dios nos da otro enfoque distinto de la cruz. Es cierto que la perspectiva de la cruz varía en función a cómo se posiciona uno ante ella. Es cierto también que la cruz en sí es un instrumento de tortura, de muerte, pero sabemos que para el cristiano también es un instrumento de vida, porque precisamente en la cruz Cristo alcanzó la vida para todos nosotros. Por eso, dependiendo de dónde te posiciones ante la cruz, esa cruz puede traerte vida o todo lo contrario. El apóstol Pablo, cuando escribía a los Corintios, él decía, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Y sabéis, en nuestros tiempos, esto que Pablo refleja en este texto sigue sucediendo. Hay personas que se posicionan ante la cruz como enemigos de la cruz. No quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de Jesús, no quieren saber nada de ese sacrificio. Y para ellos esta cruz es una locura, es un absurdo, no tiene sentido. Sin embargo, para muchos de nosotros, para muchas personas que en estos días, que en este tiempo tan extraño que estamos viviendo, están buscando respuestas, la cruz se convierte en la gran respuesta, porque en ella encontramos tres dimensiones o tres aspectos importantísimos de la vida. En la cruz encontramos la fe, la fe que cada uno, cuando ve esa cruz vacía, piensa en ese Jesús resucitado, y que esa cruz se convierte en el símbolo, como decía, de vida, porque ahí Jesús cargó con nuestra culpa, con nuestro pecado, con aquello que rompía nuestra comunicación con Dios y que nos había totalmente desviado del rumbo que Dios había diseñado para nosotros. Así que en la cruz encontramos la fe, pero encontramos también la esperanza, porque muchos de nosotros, muchos de vosotros también, posiblemente tengáis en vuestra casa o llevéis colgado una cruz totalmente limpia, vacía,
porque efectivamente Jesús no sigue en aquel madero. Jesús fue descolgado de aquella cruz, fue enterrado, pero como nos dice la palabra, resucitó. Y en Él tenemos esperanza para esta vida y para la vida eterna. Pero también en la cruz encontramos un mensaje muy potente sobre el amor. Porque es precisamente el amor a tu vida y a la mía lo que llevó a Jesús a dar su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Así que estos tres aspectos que el apóstol Pablo también dice en esta misma carta a los Corintios, dice que ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor. Estos tres elementos yo creo que son suficiente motivación para enfrentarnos a la cruz y mirarla desde la perspectiva de amor, de fe y de esperanza que nos invita la palabra a tener. Y esto es lo que yo deseo para la vida de todos los que en esta tarde noche, vamos a estar alrededor de la mesa del Señor, recordando a través del pan y del vino ese sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. Recordad que en la cruz hay vida. En la cruz Jesús nos dio todo su amor, nos transmitió la fe y la esperanza, y todo eso que aporta tanta vida como la que aporta también el mar, es la parte con la cual Dios quiere que tú y yo nos quedemos. Que esa sea nuestra perspectiva de la cruz, que esa cruz te traiga vida. Tú fuiste clavado, aceptado por tu dolor. Estoy vivo y tu espíritu me guía por el milagro de la cruz. Pues tú fuiste clavado, aceptado por tu dolor. Estoy vivo y tu espíritu me guía por el milagro de la cruz. Subíme
Joan Manuel Serrat puso música a un poema de Antonio Machado en el que en una parte concreta decía: «Oh, no eres tú mi cantar, no quiero cantar ni puedo a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar». Siempre me ha hecho pensar mucho ese poema, porque hace pensar en que si uno quisiera o pudiera escoger entre todas aquellas dimensiones o partes que Jesús a través de su vida y su enseñanza mostró, uno se quedaría con los triunfos de Jesús y dejaría de lado toda la parte que tiene que ver con el padecimiento. Escoger a ese Jesús que anduvo en la mar frente a ese otro Jesús que estaba colgado en el madero. Pero sin esa cruz no tendríamos salvación. Sin esa cruz no tendríamos perdón, ni tendríamos la vida eterna. Esto es lo que simboliza precisamente el pan y el vino que en esta cena del Señor vamos a tomar, porque el pan y el vino simbolizan el cuerpo y la sangre de Jesús, entregado, destrozado y derramada la sangre por cada uno de nosotros, para que a través de ese sacrificio nosotros pudiéramos, como decía, tener esa vida abundante y esa vida eterna que el Señor Jesús vino a traernos. Por eso me gustaría que en esta tarde, cada uno en sus casas, cada uno solo o en familia, al acercarse a estos elementos, a estos símbolos, pudiéramos experimentar lo que significa traer a la memoria, traer a nuestra mente y a nuestro corazón toda esa carga y peso de sacrificio que Jesús hizo por amor a nuestras vidas. El Señor Jesús, hay varios textos que nos lo recuerdan, tomó en sus manos el pan, en aquella cena que tuvo con sus discípulos, en aquella cena en la que Judas le había entregado, pero estando con aquellos discípulos, tomó en sus manos el pan y lo bendijo y dio gracias por él. Así que yo os quiero invitar, antes de partir este pan y tomarlo, a que tengamos un momento en oración delante del Señor para poder dar gracias por lo que este pan simboliza y significa para tu vida y para la salvación de tu vida. Vamos a tener ese momento. Y nos dice el texto que una vez que hubo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Del mismo modo, y una vez que finalizaron la cena, también tomó en sus manos la copa y les dijo a sus discípulos: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Todas las veces que bebiereis de ella, hacedlo en memoria de mí. También me gustaría que pudiéramos tener un breve instante, un breve momento, en el que también en oración pudiéramos expresar nuestra gratitud a Dios, nuestra gratitud por lo que este vino simboliza y significa para tu vida.
Y cuando bebemos de él, hacemos memoria de que Jesús derramó toda su sangre por amor a nosotros. Y nos dice Pablo que todas las veces que comamos de este pan y bebamos de esta copa, anunciamos, proclamamos la muerte del Señor, esa parte que no nos gusta, pero que fue tan necesaria y por la cual estamos tan agradecidos a Dios. Que el Señor nos permita que hasta que Él vuelva podamos seguir participando de estos elementos y con ello poder honrarle en todo momento. Que Él te bendiga, que Él nos bendiga. Amén. Me gozo en Jesús, que su trono de luz, Él dejó, se hizo hombre, murió en una cruz. Aleluya al Cordero, aleluya, amén. Triunfó el madero, aleluya, amén. Mis culpas sentí y apenado acudí a Cristo, refugio eterno para mí. Y así tengo yo en Jesús que me amó la paz y el perdón que con sangre compró. Aleluya al Cordero, aleluya, amén. Triunfó el madero, aleluya, reavivámonos hoy, recordemos la cruz y tu espíritu